Ya creo que ya. Listo. Ya. Bueno, habíamos quedado que el calor sensible de vaporización y el de vapor y líquido ya no se hallaban con la integral, sino con la fórmula normalita C sub P por delta T. Y ya nos había dado el valor. Era el de vapor 127,32 y el de líquido, no, el al revés. Este de vapor y el de líquido, em, 384, ush, coma 51. ¿Listo? Y entonces el calor latente de vaporización, que es igual a lambda de vaporización, ya no sería con la ecuación de Riel, sino será más sería sacarlo de las tablas. Entonces sería 306,3 kilojoules sobre kilogramo. Y listo. Cuando sumamos todos los calores haciéndolo con este método de nada más usar los valores de las tablas, entonces llegamos a una suma total de que el calor es igual a 1001,455. Y el calor antes, o sea, haciendo las fórmulas y eso, nos había dado 1074,991. Ah, entonces, lo que hacemos ahora es hallar el porcentaje de error. Entonces, vamos a ver, sería porcentaje de error. Entonces sería, vamos a llamar este Q de ecuaciones y este Q de tablas. Entonces, Q de ecuaciones menos Q de tablas sobre Q de ecuaciones y esto por 100%. Entonces eso me da 6,84%. ¿Listo? Ese sería el error. Entonces, la parte del inciso C es hacer el mismo inciso A, pero a una presión de eh, a una presión de, Creo que hay alguien esperando en sala, tu disculpa. sí, ya la acabo de editar, gracias. Eh, a una presión de 5 atmósferas. Hacer lo mismo, pero a una presión de 5 atmósferas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que ver si a la temperatura inicial de menos 60 y a la temperatura final de 200, otra vez los estados en los que estamos. Este va a ser el mismo. La temperatura de ebullición, de congelación no va a cambiar. La que va a cambiar es esta, la temperatura de saturación. Entonces hay que hallarla por Antoine. Si temperatura de saturación a una presión de 5 atmósferas va a ser igual a B sobre A menos logaritmo natural de P menos C. Esto hay que pasarlo a kilopascales, pasándolo sería 506,625 kilopascales. Cuando lo reemplazamos ahí en esa ecuación de Antoine, nos da que la temperatura de saturación es de 467,78 Kelvin, que equivalen a 194,63 grados Celsius. Entonces, si tenemos que la temperatura de congelación es la misma, que es menos 57,5, y la temperatura de saturación es esta, ahora esta, veamos los estados. En estado inicial, me encuentro antes de la temperatura de congelación, o sea, me encuentro en sólido. O sea que hay Q sólido, sensible sólido. O sea que, y para llegar a esta hay que pasar por el cambio de fase sólido-líquido, o sea que hay calor latente de fusión, hay que pasar por el estado líquido, que es calor sensible líquido, hay que llegar a esa temperatura de saturación, que es la parte líquido-vapor, o sea que hay calor latente de vaporización, y al final la parte gaseosa, porque la final es 200. Entonces, vapor, que sería calor sensible de vaporización. O sea, también hay los 5 calores. Entonces, hay que hacer el mismo procedimiento, pero calculando otras cositas. Entonces, a ver qué se mantiene constante.
El calor sensible de sólido no cambia. El calor latente de fusión no cambia. Recuerden que estos dos les dije que eran constantes durante todo el proceso. Ahora, el calor sensible del líquido ya sería igual a 1 sobre 114, ya saben de dónde sale este número, por la integral desde la temperatura de congelación hasta la nueva temperatura de saturación de A más B por T más C por T cuadrado más D por T al cubo por DT. ¿Sí? Entonces, recuerden que ahora esta temperatura ya es de 198, algo más 273 del Kelvin, ¿no? Hay que pasarla a Kelvin, recuerden. Entonces, el calor sensible del líquido me daría 612,93 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, el calor latente de vaporización es igual al lambda de vaporización. Pero entonces ese lambda que calculamos en la vez pasada con la ecuación de Riedel ya no nos sirve porque ese lambda es a una atmósfera. Pero entonces nos sirve para calcular la ecuación de Watson, donde la ecuación de Watson lo que hace es cambiar los lambdas de una atmósfera a los lambdas de cualquier tipo de presión. Entonces la ecuación de Watson dice que el lambda que queremos hallar es igual a 1 menos la temperatura reducida a 2 sobre 1 menos la temperatura reducida a 1, eso elevado a la 0,38, multiplicado por el lambda a una temperatura a una presión de una atmósfera. ¿Listo? Y esta fue la que calculamos en el ejercicio, en el punto A. Entonces, la temperatura reducida a 2 sería la temperatura que tenemos ahora, que sería la temperatura de saturación, que es 198 más 273, dividido entre la temperatura crítica. Esta es la de TR2. Y la TR1, pues sería 273 sobre temperatura crítica. Lo mismo, pero aquí va la temperatura del inciso A, porque esta es a una atmósfera, esta que se evalúa es a una atmósfera, y esta que se evalúa es a 5 atmósferas. Entonces aquí va la temperatura del inciso de saturación del inciso A. Entonces, que era como 120 algo. Entonces, ya con esos valores, bueno, y este es el lambda de vaporización del inciso A. Ya con esos valores calculamos el lambda de vaporización del inciso C. Entonces sería igual a 254,08 kilojoules sobre kilogramo. Este lambda tiene por obligación que ser menor al del inciso A. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser menor al del inciso A? Entonces, vamos a ver que si yo tengo una envolvente de fase, a ver, vamos a dejarla aquí rapidez, una envolvente de fase, yo tengo una temperatura de una atmósfera, va a estar por acá, una atmósfera, una temperatura de 5 atmósferas, pues va a estar por acá. Una presión, perdón, una presión, 5 atmósferas. Entonces, el lambda de vaporización se define como la distancia que hay entre los puntos de saturación. Entonces, obviamente, la distancia esta, lambda de vaporización 1, es mayor que la distancia esta, que es el lambda de vaporización 2. Entonces, este resultado tiene que darles menor al resultado del inciso A. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso, para que revisen si está bien o si está mal. Pues listo. Y el último sería el calor sensible de vapor, que es también lo mismo con la integral, 1 sobre 114, por la integral desde la temperatura de saturación, que recuerden que es como 198, hasta la temperatura final, que es 200. Recuerden que hay que pasarlo a Kelvin, de A más B por T, más C por T cuadrado, más D por T al cubo, más E por T a la 4, y por T. Y eso al final me da un valor de 12,86 kilojoules sobre kilogramo. Y listo. Ese sería el inciso C. Hacer lo mismo, pero ahora hay que hacer la ecuación de Watson. Y al final sumamos todos los calores y ese calor final pues me da 1063,19 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo?
Y el inciso D es hacer lo mismo, pero a una presión de 10 atmósferas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagan este ejercicio a 10 atmósferas? Va a pasar que cuando haya la temperatura de saturación para ver cuántos calores hay, no van a dar los mismos calores que hay en los otros incisos. ¿Por qué? Porque la temperatura de saturación calculada con Antoine les va a dar 233,72 grados Celsius. Entonces, la temperatura inicial es menos 60. La de saturación, la de congelación es 57, menos 57,5. La de saturación es 233,72 y la final es 200. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en estado sólido, estoy en la fase sólido líquido, estoy en la fase líquido, pero no llego hasta la fase líquido vapor. O sea, que llega hasta aquí. Entonces, nada más tiene tres calores. Calor sensible sólido, que ya lo calculamos, calor sensible líquido, perdón, calor latente de fusión, que también es constante, más, y este sí hay que calcularlo con la integral. Entonces nada más sería un calor sensible líquido que se calcula con 1 sobre 114 por la integral de un líquido, A más B por T, más C por T cuadrado, más D por T al cubo, por dt. Y esto iría desde menos 57,5 hasta 200 en Kelvin. Estoy copiando. Desde menos 57,5 hasta 200, ambos en Kelvin. ¿Listo? Entonces esa sería la parte D. Hacer lo mismo, pero no llega hasta la parte líquido vapor. Y ese sería el punto 9. Ese estaba largo. El punto 10. Bueno, el punto 10 es uno más parecido al primer corte. Tenemos un sistema tipo así. Y aquí hay aire, si no estoy mal. Sí, dice que hay aire. Listo. Entonces, nos dicen que calculemos. Bueno, nos dicen que la presión atmosférica externa de un bar. Nos dicen que la longitud natural del resorte son 50 centímetros. Nos dicen que el resorte tiene una constante de 40.000 newtons sobre metro. Y el pistón pesa, vamos a colocarlo así, tiene una masa de 500 kilogramos. Y el CSUP del aire dice que lo tomemos constante de 20,3 joules sobre mol Kelvin. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos dice? La temperatura del aire inicial es de 25 grados Celsius. Y ya, creo que ya. Listo. Este tiene un diámetro de 0.3 metros. De aquí a acá hay 0,15 metros. Y de aquí a acá hay 0,55 metros. Bueno, vamos a colocarlo en centímetros, que esto se ve mejor en centímetros aquí. 55 centímetros. Listo. Entonces, primero, nos piden la presión inicial del gas en el cilindro. Bueno, entonces a este gas, a este aire, ¿qué factores le están afectando? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tiene encima el aire? El peso del pistón y la presión El atmosférica. Eso del pistón, ¿qué otra cosa? La atmosférica. La atmosférica. Presión atmosférica. ¿Ya? Y el resorte. Y el Sí. resorte, ¿cierto? Entonces, la presión sería igual a la presión ejercida por el pistón, más la presión atmosférica. Y aquí, ojo, la presión del resorte sería positiva o negativa. Piénsenlo. Negativa. Negativa. ¿Por qué? Negativa, porque Porque está está 5 estirado. centímetros. Porque extendido está más de estirado, la longitud exactamente. lateral. O sea, que la fuerza de resorte va hacia arriba. Porque si Va quiere hacia comprimir. arriba. Exactamente. Entonces aquí sería presión de resorte negativa. Esa era la única cáscara. Ya el resto está fácil el ejercicio. Entonces, la presión sería. Una pregunta, ahí nos dicen que la capacidad calorífica es a volumen constante, ¿no sería C sub B? Sí,
Tienes razón, es C sub B. Es que la costumbre de colocar C sub B, sí, tienes razón. Entonces, la presión del pistón es lo mismo que la fuerza del pistón dividido entre el área. Y la fuerza del pistón pues sería masa multiplicado por gravedad dividido entre área, pero el área tiene pi cuartos por diámetro cuadrado, ¿no? Entonces sería 4 por masa por gravedad sobre pi por diámetro cuadrado, ¿cierto? Esa sería la presión del pistón. Y ahora esto, recuerden que hay que multiplicarlo por 1 kilopascal equivale a 1000 pascales. Porque todo esto de aquí da en pascales. Listo. Esa es la parte de la presión del pistón. Más la atmosférica nos dicen que es un bar, o sea, 100 kilopascales. Menos. Entonces, vamos a borrar esto acá. Y colocamos el menos acá abajo. Menos la presión de resorte, que sería la fuerza de resorte dividido entre el área. Entonces la fuerza de resorte sabemos que es K por X. De K, bueno, ya nos faltó calcular X. X sería igual a la longitud final, que es 55 centímetros, menos la longitud inicial, que es 50 centímetros, pues eso no hay que hacer cálculo, esto es a 5 centímetros. Listo. Entonces, K multiplicado por X multiplicado por 4 dividido entre pi por diámetro cuadrado. Entonces, esto al final, ya tenemos la... A ver, ¿qué tenemos? Tenemos la masa. Sí, en verdad, nos dicen que es 500 kilogramos. La masa del pistón, entonces la tenemos. La gravedad, pues también, obvio. El diámetro, también. Y K lo tenemos, X lo acabamos de calcular y el diámetro también, entonces ya podemos calcular todo. Entonces, al final, ese resultado a mí me dio 141,03 kilopascales. ¿Listo? Ya. Esa sería la primera parte, la parte A, calcular la presión inicial del gas. Ahora la parte, no, algo podemos hacer con esta presión antes de pasar a la parte B, que es calcular la cantidad de aire que hay. Entonces vamos a calcularla. Entonces vamos a borrar eso acá. O mejor, bueno, mejor, ya. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de gas que hay? O sea, los moles o la masa. Entonces dicen que tomemos el gas como si fuera un gas ideal. O sea, que P por B es igual a N por R por T. Entonces tenemos la presión, tenemos el volumen, pero no tenemos el volumen, pero tenemos el área y la longitud. Tenemos R y tenemos T. Entonces podemos calcular la cantidad de moles. Entonces la cantidad de moles sería igual, despejando de acá, sería P por V sobre RT. De la cantidad de moles sería 141,03. Esto está en kilopascales. Esto por pi por 0,3 al cuadrado metros cuadrados por 0,15 metros dividido entre 4. Este 4 recuerden que viene del pi cuartos. Por 8,31447 kilopascales metros cúbicos sobre kilomol Kelvin por 298,15, que es la temperatura absoluta de Kelvin con Kelvin, kilopascales con kilopascales. Aquí se hace un metro cúbico con este metro cúbico y al final quedan kilomoles. Entonces N sería 6,032 por 10 a la menos 4 kilomoles. O en otras palabras, 0,6 moles. Listo. Ahora, ya calculamos la cantidad de aire que hay. Listo. Vamos a colocarla por aquí. Bueno, primero debí borrar y luego hacer esa. Bueno, ya que.
Yo tengo yo la tengo anotado por ahí. Listo. Entonces, ahora sí la parte 2. Dice, ¿cuánto calor se debe agregar al gas en el cilindro para que el resorte se comprima 2 centímetros? Entonces, tenemos que el resorte se va a comprimir 2 centímetros. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que el compartimiento, voy a dejarlo otra vez, que antes tenía, a ver, así, así y así, que antes aquí, antes eran 15 centímetros, ahora van a ser 17, ¿cierto? 17 centímetros. Esto pues sigue siendo 0,3 metros. Entonces esto vamos a cambiarlo a 0,17 metros. Y el resorte ya no va a tener o sea, ahora la presión va a aumentar, ¿cierto? Porque el resorte ya no va a estar estirado 5 centímetros, sino que va a estar estirado 3 centímetros nada más. Entonces, la presión negativa del resorte se reduce un poquito, o sea que va a aumentar la presión. Entonces, la presión 2 va a ser igual a la presión, bueno, aquí va a ser igual a la presión 1 más la presión de resorte que se liberó. Entonces, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 que la calculamos más 4 por K por la presión que se liberó fueron de 2 centímetros, hay que pasarlo a metros, 0,02 metros, dividido entre pi por diámetro cuadrado. Entonces, haciendo ese cálculo, la presión 2 sería 152,35 kilopascales. ¿Listo? Ahí calculamos la presión y ahora calculamos la temperatura. ¿Por qué? Porque el volumen ya lo tenemos. Recuerden que el volumen es simplemente esto multiplicado por esto. Bueno, esto no, o sea, es pi por eso al cuadrado sobre 4. Entonces, ya. Entonces sería P por B es igual a N por R por T. De aquí sacamos que la temperatura sería P por B sobre N por R. Entonces la temperatura sería, presión la tenemos, volumen, pues lo podemos calcular con el área y la longitud. Moles lo acabamos de calcular y la R es la R. Entonces quedaría la temperatura de 464,77 Kelvin. ¿Listo? Y ahora nos piden hallar el calor que nos permite comprimir ese resorte de 2 centímetros. Entonces, se acuerdan que el calor depende del cambio en la temperatura. Entonces, el calor es igual a la masa o los moles, también puede ser por el C sub B, por el delta de T. ¿Por qué lo colocamos así? Porque el C sub B es constante, ¿sí? Entonces, como el C sub B es constante, entonces no hay que hacer la integral. Bueno, hay que hacer la integral, pero el C sub B sale como una constante y queda delta de T. Entonces quedaría que el calor sería igual a los moles, que es 6,032 por 10 a la menos 4. Esto por el C sub B, que es de 20,3 kilojoules sobre kilomol por Kelvin. Recuerden que esto está en kilomol. Con tan. Por la temperatura esta que acabamos de calcular, llamamos la temperatura 2, menos la temperatura 1, que era de 25. Bueno, 25 pasaba a Kelvin, ¿no? Y pues eso estaba en Kelvin, Kelvin con Kelvin, y me quedan kilojoules. Entonces al final el calor me da 2,04 kilojoules. ¿Listo? Y ese sería el punto 10. Ese era sencillo. Ese era lo único que había que ver era que el resorte estaba estirado, o sea que la presión iba a ser negativa, y si se estiraba menos, la presión se iba a sumar y no a restar. Bueno. ¿Alguna pregunta acerca de este o del anterior que no pregunté? ¿No? Todo bien. Listo. Todo bien, todo bien. Entonces, ¿cómo? Que todo bien. A ver. Entonces vamos con el 11. El 11.
Es otro como este. Entonces tenemos un cilindro, pistón, más o menos de este tipo. Y aquí hay un pistón acá. Listo. Aquí estos son topes. Entonces, dice que el pistón contiene agua, contiene 0,1 kilogramos de agua, aquí está el agua, a 500 grados Celsius y 1000 kilopascales. El pistón tiene el tope en la mitad del volumen original y el agua se enfría hasta a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Entonces, el agua va a ir desde 500 hasta 25. ¿Sí? Entonces, nos dice ahora que dibuje los posibles estados del agua en un diagrama PV, encuentre la presión y el volumen final y encuentre la transferencia de calor y el trabajo en el proceso. Ok, entonces, vamos a hacer la tablita acá. Entonces tenemos estado, tenemos presión, kilopascales, tenemos temperatura en grados Celsius, tenemos volumen en metros cúbicos sobre kilogramo y tenemos la fase. Bueno, aquí no me alcanzó, pero bueno, la calidad y el proceso, ¿no? De calidad y proceso. O bueno, creo que debería más bien que la tabla no es lo más importante. Entonces, hacerla así. Estado, pues, estado, presión, temperatura, volumen específico. ¿Qué otra cosa es? Fase, calidad, proceso. Listo. Entonces, en el estado 1 tenemos una presión de 1000 kilopascales. Entonces 1000. Y la temperatura es 500. Bueno, me voy a colocar unidades aquí. 500. Entonces, con esas dos propiedades podemos ir a la tabla de líquido saturado y vemos a ver en qué fase está. Entonces, a 1000 kilopascales, la temperatura, pues no recuerdo ahora cuál es, pero es menor a 500, la temperatura de saturación. Entonces, como la temperatura de saturación es menor a 500, yo me encuentro en la fase de vapor sobrecalentado. Y como estoy en vapor sobrecalentado, no hay calidad. Entonces, listo. Tendría esa parte. Aquí. Ahora el volumen específico, pues vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, donde hay 1 megapascal, que es lo mismo que 1000 kilopascales, y buscamos la temperatura de 500, y ahí me da el valor de volumen específico. Y el volumen específico me da un valor de 0,35411. Sigue buscando 1 megapascal y 500 grados Celsius, ahí aparece, en vapor sobrecalentado. Ahora, vamos con el estado 2. El estado 2, el estado 2 nos dice que ahora el pistón ya no va a estar aquí arriba, como estaba antes, sino que va a estar en los topes. O sea que el volumen va a ser la mitad del volumen inicial. Entonces, el volumen 2 va a ser igual a 1/2 del volumen 1. Entonces, simplemente sería 0,177055. La mitad del volumen que está acá arriba.
¿Listo? Entonces, en ese estado, ¿qué otra propiedad tengo? Entonces, si yo tenía el pistón acá arriba, el aire, lo que tenía encima, o el aire, no creo que no es aire, es agua, sí. El agua, lo que tenía encima, era el pistón y la presión atmosférica. Esas dos cosas. Ahora, cuando el pistón acaba de llegar aquí a los topes, lo que el agua tiene encima es el pistón más la presión atmosférica. O sea, la presión no ha cambiado porque sigue teniendo lo mismo encima. Porque apenas el pistón acaba de llegar. Entonces, la presión sigue siendo la misma. Es un proceso isobárico. Listo. Entonces, con estas dos propiedades, miro en qué fase me encuentro. Voy a la tabla de vapor saturado, de agua saturada, y miro que a 1000 kilopascales el volumen se encuentra entre el volumen G y el volumen F. Entonces me encuentro en la zona de mezcla. Y como estoy en la zona de mezcla, hay una calidad. La calidad se puede hallar con la ecuación de calidad, que es de X es igual a volumen menos volumen F sobre volumen G menos volumen F. Y la temperatura es la misma temperatura de saturación que aparece en esa misma fila. Entonces sería de 179,88. Y listo. Ahí tendríamos la mayoría de los... no tenemos todo, porque la calidad también se puede calcular así y me da 0,91. Listo. Y por último, para el estado 3, que es cuando el pistón se queda sobre los topes, entonces tendríamos que la temperatura final nos dice que es 25. O sea, se va a enfriar hasta que esté a 25. Y si en el estado 2 el pistón estaba aquí y en el estado 3 el pistón sigue ahí porque él no puede pasar por los topes, el volumen 2 va a ser igual al volumen 3. Eso quiere decir que el proceso es isocórico. Entonces, este volumen se va a mantener y simplemente sería hallar la presión con viendo en qué fase me encuentro. Entonces, a 25 grados Celsius, el volumen que aparece de 0.1755 sigue estando entre el volumen F y el volumen G. Entonces, esto sigue estando en zona de mezcla. Y entonces, la calidad también se puede calcular con la misma fórmula, me da de 0,004. Y la presión es la misma presión de saturación, o sea, de 3,1698. Entonces ahí tenemos la parte A que nos pedían, no, perdón, la parte B, que era encuentre la presión y el volumen final. Listo, esa sería la parte ¿qué? La parte B. La parte C, encuentre la transferencia de calor y trabajo en el proceso. Entonces vamos a ver que el trabajo es igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen. Esto va desde un volumen 1 hasta un volumen 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si el proceso es isocórico, o sea, que no cambia el volumen, entonces el volumen 1, bueno, aquí no colocamos 1 y 2, coloquemos inicial y final. Entonces, desde el estado 2 al estado 3, el volumen final va a ser igual al volumen inicial. Y ustedes saben qué pasa cuando una integral tiene el mismo límite superior, tanto superior como inferior. Es integral de a cero. Entonces, desde el estado 2 hasta el estado 3 no hay trabajo. Solamente habría trabajo desde el estado 1 hasta el estado 2. Entonces, sería igual a la... Y como el estado 2 tiene presión constante porque es un proceso isobárico, la presión sale de la integral y queda la integral desde volumen 0 hasta volumen F de diferencial de volumen, o sea, presión por delta de volumen. O sea, 1000 multiplicado por pues, lo que dé la resta del volumen, que es menos 0,177055. Y efectivamente el trabajo tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque estamos
el sistema se está enfriando. Entonces, sería 177,055 el trabajo. O sea, multiplicando esas dos, ¿no? Esa sería la parte del trabajo. La parte del calor, eso ya es un poco más, ¿cómo le digo? Un poco más de cómo lo quieran hacer. Hay dos formas. La forma más difícil es hacer la parte de los calores, que el calor es igual al calor sensible de vaporización, más el calor latente de fusión, más, bueno, ese poco de cosas, ¿no? Otra cosa es que como no nos dan una restricción de que podemos usar las tablas y tal cosa, entonces lo que hacemos es, para simplificar y no hacer este poco de cosas y no tener que resolver la integral, nos valemos de que los procesos tienen una propiedad constante. Entonces, nos valemos de la propiedad de que el calor es igual al delta de entalpía cuando el proceso es isobárico y que el calor es igual al delta de energía interna cuando el proceso es isocórico. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hallamos la energía interna, perdón, la entalpía con las tablas del estado 1, calculamos, o bueno, encontramos, hallamos en las tablas, la entalpía del estado 2 y la energía interna del estado 2, y cuando resto la entalpía del estado 1 con la entalpía del estado 2, me da el calor desde el proceso, en el proceso desde el estado 1 hasta el estado 2. Entonces esto es del 1 al 2. Y ahora, con la energía interna que encontramos en el estado 2 y con la energía interna